¿Me recibís bien? Problemas técnicos anteriormente. Está bien, ya estamos. Impecable. Ahora sí. Bueno, siguen los trabajos de higiene urbano por parte de la ciudad. Y después de la caída de la sesión en el Senado por ficha limpia y con este mensaje al gobierno también de la participación de la CGT, estamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la previa a la convocatoria para la negociación de paritarias, ¿no? El viernes por la mañana, después del paro de 24 horas. Bueno, Rodolfo, gracias. ¿Qué significa, cuál es el mensaje al gobierno hoy con la participación de la CGT y qué va a pasar, ¿no?, de la relación entre el ATE y el gobierno? No, yo creo que la medida de fuerza de hoy es una de las más grandes, de la de mayor consenso contra el gobierno nacional. Sin lugar a dudas, en el caso de los estatales, somos optimistas. Esa guerra que el presidente Milei nos declaraba apenas asumía, tenemos la sensación que luego de haber librado varias batallas, la comenzamos a ganar. La motosierra llegó a la Casa Rosada y cortó 10 puntos. Y esa baja de apoyo popular al Poder Ejecutivo no es casual. Fuimos construyendo aquellos sindicatos que desde el principio nos animamos a estar en la calle, las condiciones para que hoy tengamos esta medida de fuerza. Yo le digo, pasó algo inédito. Anoche, a la madrugada, nos convocó el presidente a paritarias. ¿De verdad piensan que pueden boicotear la masividad del paro que se inició hoy al mediodía? El gobierno de Milei es patético si piensa que esta es una estrategia para desalentar la participación en la medida de fuerza. Por otro lado, ya nos cansamos los estatales de las paritarias fantasmas del presidente. Lo queremos decir con toda claridad. Los salarios no alcanzan para cubrir las 9 prestaciones que están garantizadas por ley: vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento. Que alguien que esté mirando nos diga si su jubilación o salario le alcanza para todo eso. Por último, yo digo, el amplio consenso que tiene este paro muestra que trascienden las reivindicaciones sectoriales y es comprensivo de todos los sectores, porque no solo los trabajadores y los jubilados, los comerciantes no le venden nada a nadie, los pequeños y medianos empresarios se están fundiendo, lo mismo ocurre con los productores y las economías regionales están siendo devastadas. Es una señal de que esas expectativas de una buena parte de la población en las que se anclava el gobierno de Milei son expectativas que están desapareciendo. Ya no hay luz después del túnel. Aguiar, primero gracias por detenerse y quedarse con nosotros un ratito. ¿Usted siente que ahora se le animan más de lo que se le animaban hace 2 meses? Porque usted siempre estuvo en la calle combativo casi de la primera hora. Usted viene de un sector combativo, viene de un sector más bien radicalizado. ATE ha sido mucho más combativo históricamente respecto a PCN, por caso. PCN ha firmado, aunque en disidencia la última paritaria, en general las paritarias que ustedes no. La pregunta es, ¿usted siente que hay un caldo de cultivo que hace que ahora otros también se animen? Sin lugar a dudas. Yo creo que es acertada esa mirada. Se le pierde el miedo a Milei y a Bullrich y se le deja de creer al gobierno. Hay un creciente y silencioso rechazo al autoritarismo del gobierno. Usted también refirió a otra cuestión. También llegó la hora de que en algunos sindicatos empiecen a conducir los trabajadores. Aquellos sindicatos que frente a esta muestra, le digo, que entusiasma, esperanza de unidad de todo el movimiento obrero, de verdad hubo algunos gremios que no decidieron parar. Yo le digo, ¿Lo dice por la UTA, se la pasaron hablando de la UTA, Paula muchos Rossi, colegas acá. suyos. No hay que pagar por el chancho más de lo que el chancho vale. Si mañana funcionan los colectivos van a circular vacíos porque la Argentina va a estar paralizada. Nadie cree el verso de la conciliación obligatoria. No había ningún motivo para acatarla. Aguiar, Paula Rossi acá. ¿Usted no le cree entonces en los justificativos que esgrimió la UTA para no acoplarse a la medida de fuerza? O sea, no comulga con el accionar de esa vertiente sindical. Mire, si hubiera estado yo, no la acato. Porque la conciliación obligatoria en última instancia solo regía para el AMBA. Si hubiera existido voluntad, podría haberse adherido a la huelga en el resto del país. Pero además,
yo digo, una conciliación obligatoria sectorial no puede condicionar ni afectar nunca cuando el llamado a la huelga la hace una central obrera. Por otro lado, en la Argentina hemos estado acostumbrados, no solo con este gobierno, sino con todos, que las conciliaciones obligatorias se dictan no para atacar las causas de un conflicto, sino las consecuencias. No me dictan una conciliación para que le aumenten el salario a los trabajadores, para que les mejoren sus condiciones de trabajo, sino para que no haya paro. La conciliación jamás puede ser un instrumento para impedir una medida de fuerza, por el contrario, tiene que ser una herramienta que permita abrir una instancia de diálogo para que las partes resuelvan sus conflictos. Ahora, Aguiar, con la mano en el corazón, ¿no cree que hay cosas que vale la pena discutir en esta Argentina en este tiempo, en 2025? Por caso, la estabilidad laboral del empleo público, que es un viejo esquema de la burocracia en buen sentido, entendida de ese modo, de la Revolución Francesa. ¿No cree que hay mucha digitalización, que por tanto hay tareas que tienen que ser reconvertidas? Yo cuando voy a algún ministerio, por caso, y veo que hay ascensoristas en el edificio central del Ministerio de Desarrollo Social, porque el convenio colectivo de trabajo así lo establece, alguien que te abre y te cierra la puerta, que en realidad es un proceso automático, entiendo que, por supuesto, es una nimiedad, es una pequeñez, pero puede ser más gráfico de otras cosas. Yo no digo que sean lo que decía Gasalla, volviendo a Gasalla, el empleo público sea ese axioma, ni mucho menos. Pero ¿no crees que hay hubo un desborde, que se mal interpretó la función del empleo público, que se llenaron casilleros como una acción política, no de prestación de servicios? Dos cosas, porque voy a recoger el guante. Lo primero, ha sido fabulosa la campaña de desprestigio y de estigmatización sobre el empleo público que ha montado el gobierno. Dicho esto, vamos a lo segundo. Por supuesto que usted hace que tenga una mirada reflexiva que voy a aceptar. Tal vez haya que repensar la estatalidad en el país, por supuesto, y pensar, este Estado, con el correr de los años, no se habrá ido alejando de las verdaderas necesidades que tiene la gente, de verdad. Después de más de 40 años de democracia hay que seguir haciendo colas en los hospitales después de las 4 de la mañana. Tendremos que ser capaces de empezar a analizar el impacto que tiene el desarrollo tecnológico, la digitalización, la inteligencia artificial. Ahora yo digo, la inteligencia artificial para que un médico de un hospital público pueda intervenir a un paciente a distancia, y no para darle la inteligencia artificial a Patricia Bullrich para que haga de la Argentina un gran hermano y nos espíe a todos. Pero por supuesto que ese debate, creo yo, que es el que espera gran parte de la sociedad. Porque a mí me sentí en el cuerpo cuando este gobierno hace más de un año iniciaba las primeras cesantías ilegales en el Estado y gran parte del pueblo festejaba. Por supuesto, ahora digo, pasado 1 año y 4 meses, y cuando uno ve el debilitamiento que tiene el gobierno, también creo, como acepto su debate, pero también digo, después de 14 meses de Milei, la sociedad empieza a tomar conciencia, nos pone en valor nuevamente a las y a los estatales, y por supuesto por eso decimos que es un momento para nosotros de recuperar todos los derechos que nos han quitado. Yo tengo la sensación que tenemos que recuperar salarios, que las cesantías que produjo el gobierno han sido todas ilegales. Solo le digo una cosa, se desmantela el Servicio Meteorológico Nacional y no se puede predecir la catástrofe de Bahía Blanca. Se cierran muchas oficinas de ANSES a partir de los despidos, se afecta notoriamente el derecho a la previsión social, pero por supuesto que estamos llamados, y no solo eso, voy más allá. Habrá que avanzar en una reforma sindical, porque ¿cómo puede ser que los funcionarios estén obligados a declarar sus ingresos y sus bienes y los sindicalistas no? El sindicalismo ha mantenido... o sea, está diciendo, Aguiar, perdón, está diciendo que efectivamente vale la pena... Hágame una pausa porque si no, no podemos mantener un diálogo y lo tenemos que cerrar muy rápido, Aguiar, pero dos cosas puntuales, una pregunta de Paula y otra mía. La mía es, usted está diciendo que efectivamente quiere una ley de libertad sindical que incluya efectivamente que
haya límites en el mandato de los dirigentes, aquella ley que no se pudo imponer, no se pudo impulsar, no pudo tener volumen en el Congreso y que además tienen que tener declaraciones públicas los secretarios generales de los sindicatos. De reforma sindical en la que participemos los trabajadores, no que la proponga Tetaz, que no trabajó media hora en su vida. Punto 1. Ahora sí. Mire, el pueblo tiene derecho defender a Tetaz, pero Tetaz trabajó también, habrá trabajado de otra cosa, digamos, pero trabajó ayer. No importa. Digo, la sociedad tiene derecho a conocer, claro, cuánto gana, en qué casa vive y en qué auto anda un sindicalista. Y nuestro sindicato tiene un estatuto de avanzada, ya está. La periodicidad en los mandatos, no se puede ser secretario o secretario general durante más de 2 periodos. Y además la fórmula mixta con las mujeres tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre. Tenemos un estatuto de avanzada, pero me parece que así como la justicia es la más desprestigiada, otras instituciones también, bueno, el sindicalismo carga sobre sus espaldas un fuerte desprestigio y está en nosotros hacer mucho para modificar esta situación. Aguiar, lo último, y si puede cortito, por favor, es qué respuesta hay al gobierno que dice que les va a descontar el día a los estatales que se adhieran al paro. Bueno, si no tienen inteligencia artificial, se les va a calambrar el dedo porque les van a tener que descontar a todas y a todos. La novedad es que la Asamblea, en la vocería presidencial, votó afirmativamente por mayoría adherir a la medida de fuerza. Así que hasta los empleados nuevos que designó Adorno, mañana paran. Aguiar, gracias. Termina usted bien la jornada. Buen cierre de miércoles. Muy amable. Gracias, Nico. Volvemos en un ratito, si no te parece mal. Bueno, Lourdes, a todo esto elevan a juicio la causa de Belli Boni. Sí, lo hablabas vos al comienzo del programa con Débora. Belli Boni, que está acusado nada más ni nada menos que de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y también, Paulino, de amenazas coactivas y extorsión. ¿Por qué? Porque, según entendió el fiscal Gerardo Policita, que tuvo la investigación delegada en un momento, Belli Boni lo que hizo es tener gente del plan Potenciar Trabajo, pero a esa gente le decían que para pagarles tenían que ir a las marchas. Si no iban, le iban a descontar el dinero de ese plan Potenciar Trabajo. Creo que los chicos tenían un video de Belli Boni de algunas de las frases que había dicho en su momento, pero lo escuchamos. Ha habido una negación del derecho de justicia. En el juicio vamos a demostrar todo lo que no nos permitió hacer Casanelo, y tengo confianza porque tenemos muchas pruebas que Casanelo no tuvo en cuenta cuando nos procesó. El aporte a la organización era voluntario, sigue siendo voluntario, y tenemos cientos de testigos para presentar ante la justicia que no nos han permitido presentar. Entonces en el juicio lo vamos a hacer, vamos a presentar los testigos que van a desmentir. En una organización de 85.000 personas, 3 personas que fueron buscadas para atestiguar con la Policía Federal, bueno, fueron presionadas claramente para que encuentre algún testimonio la señora Patricia Bullrich para ver si nos pueden culpar de algo. Lo vamos a mostrar también en los tribunales en el juicio. El juicio va a ser una oportunidad para mostrar que el juez Casanelo nos procesó por una razón política, no por una razón jurídica. Hablaba de Patricia Bullrich. Quiero contar esto. Efectivamente, se acaba de confirmar que va a ser Francisco Sánchez, el ex diputado, entiendo, de Neuquén, el ex secretario de Culto de la Nación, claro, eso iba a decir, que se fue en medio de la polémica cuando participó en España del... un acto de Vox. Un acto de Vox, efectivamente, donde rechazó el aborto legal, donde criticó las leyes de divorcio vincular, matrimonio igualitario. Ustedes recordarán, hubo mucha polémica, salió eyectado de la Secretaría de Culto de la Nación, que había sido nombrado en enero del año pasado. Bueno, lo cierto es que adujo motivos personales, en realidad él renuncia. Bueno, Patricia Bullrich la va, o lo va a colocar, mejor dicho, en el lugar de coordinador de seguridad en Vaca Muerta. Coordinador de seguridad en Vaca Muerta. Va a haber un comando de seguridad productiva para que no se afecten los yacimientos, para buscar que no haya ningún bloqueo que afecte la actividad dentro de la cuenca neuquina. Lo va a presidir, insisto,
Francisco Sánchez. Este es un dato no menor, importante, vuelve al ruedo, a la primera plana, es un hombre muy cercano a Patricia Bullrich y eso se ha confirmado, me cuentan, en las últimas horas. Bueno, hay en Córdoba un hecho no menor, es que un chofer de Uber escapa de un control de tránsito y lleva 6 cuadras en el capot a un policía que quiso detenerlo. Pasó en Córdoba, es una imagen de las más viralizadas en el día. Evade el control municipal, arrastra a un policía, lo lleva 6 cuadras arriba un capó. ¿Vos entendés lo que es eso? Una locura. Una cosa de locos. Chofer de Uber, además. Imagínate quién se subía a ese colectivo con la psiquis de ese chofer que es capaz de hacer eso. Guau, ¿no? Bueno, y hablando de esto, hay un chofer de micros que iba a salir ayer de Mar del Plata en la terminal y en los controles dio que estaba drogado y por tanto lo inhabilitaron. Que dijo la empresa que efectivamente ha sido desafectado de manera automática y que estaba a prueba. Terminó siendo despedido, eyectado. O sea que de milagros no hubo una tragedia. Iba a venir hasta retiro. Le hicieron el test de alcoholemia, dio el test de clorhidrato y efectivamente le dio positivo. Por lo tanto fue inhabilitado. Estaba Ramiro. Ramiro, vamos de vuelta al encuentro con vos allí en el Congreso, en la Plaza del Congreso. Congreso, fíjense cómo la policía ha de alguna manera cercado, cortado esta calle, imagino porque se vendrá la limpieza de toda la avenida. Y también te traigo una notita de color, Paulino, como para salir un poco de esta vorágine informativa, que en realidad es de color y también nos mezcla muchos aspectos. Ella es Silvi, es francesa y tenías que ir a Bolivia. Dove viaggiare a Bolivia domani. Sí, por la noche, de las 11 por la noche, y no es posible. Vamos a salir del país de Argentina solo el 14 por la noche. Claro, por el paro, ¿no pudiste viajar por el paro? Sí, por el paro no podemos viajar, no es posible. Estamos acá, es un poquito difícil, es bueno porque la ciudad es muy hermosa, pero es un poquito difícil porque no podemos hacer nuestro viaje como lo querían. Claro. ¿Tenés que quedarte acá? O sea, ¿dovete rimanere qua en Argentina? ¿Se tiene que quedar acá? Sí, debemos estar acá en Argentina, en Buenos Aires. No podemos ir en Bolivia porque no tenemos el vuelo, el avión, claro. El avión. ¿Y con el hotel y eso cómo pudieron hacer? Lo pagamos, no tenemos el hijo es la sola solución que tenemos de pagar. Menos mal que tenían plata. Sí, menos mal, porque sin esto, ¿cómo vamos a hacer? Es mucho difícil, porque somos extranjeros, claro. Son franceses, claro. Es un poquito... Más allá de esto, la Argentina, el hermoso país, ¿no? Sí, Argentina es un país hermoso. Bueno, es así, la vida es así. Sabemos que la vida no es fácil para los argentinos. Francia es la cuna de la protesta. Digo, ¿esto también pasa ahí o más o menos? En Francia también hay mucha protesta. No sé si lo sabes, en Francia hay mucha protesta. Tenemos el costumbre de la protesta. Es la vida, es así. Claro. ¿No es algo nuevo esto? No, para mí no. Es un costumbre para mí. En Francia también. Bueno, muchas gracias, Silvi. Muchas gracias a ti, Ramiro. Bueno, ahí estaba la palabra de una turista francesa que también tenía que viajar. De hecho, se acercó y nos dijo, mirá, tenía que viajar a Bolivia y no pude por el paro. Y bueno, ahí está. Chao, gracias, Silvi. Y después nos empezó a contar un montón de historias y te diría que es todo en uno, porque es una turista que viene a Argentina. Tenía que irse para otro lado y por el paro no lo pudo hacer. Y ahora, bueno, se queda un par de días más en la Argentina. Se acercó acá a la manifestación y bueno, esto que contábamos, ¿no? O sea, la cuna de la revolución, de las protestas, Francia, y ella me decía, sí, la verdad que estamos bastante acostumbrados y que también en Francia las cosas no están del todo bien. Así que nos dio un pantallazo, te diría, geopolítico también. Qué grande, extraordinario, gran testimonio, Ramiro, de verdad, volvemos al encuentro con vos en un minuto nada más. Alguien pasó por atrás y dijo, viva la marihuana, ¿no? Dijo uno por atrás, ¿lo escucharon? No escuché viva la marihuana. Sí, de todo. Sí, alguien dijo, sé que viva la gritó marihuana. algo, pero no. Bueno, digo...